Buenos días, queridos estudiantes de primero de secundaria. Vamos a continuar con nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Vamos a hablar acerca de la estructura del texto. Vamos a ver cómo está formado el texto, qué es un texto y todo lo que tiene que ver con el tema. Así que a tener mucha atención sobre un tema importante. A ver, primero tenemos que saber qué es el texto. Nos tenemos que ubicar primero en el texto. El texto, dice, proviene del latín textus, que significa tejer, entrelazar. Sabemos que en un texto entrelazan ideas, párrafos, ¿cierto? Luego, también dice, el texto tiene una intención comunicativa. Cualquier tipo de texto que sea oral o escrito, su intención es comunicar, informarnos algo. Dice, es un conjunto de enunciados relacionados con un tema. En base a un tema, el texto, las ideas van a girar en base a ese tema. El texto puede ser oral o escrito, como les decía. Algunos piensan que solamente los textos son escritos. No, el texto también puede ser en forma oral. Vamos a ver, el texto tiene una estructura, está estructurado. Vamos a ver que el texto cuenta con un tema, quiere decir de qué se está tratando. Es el asunto descrito y explicado en el texto. También tiene un título. El título es la frase nominal que contiene el asunto específico del tema. ¿Qué es una frase nominal? Es una construcción donde la palabra principal es un nombre o sustantivo. No tiene verbo, es un título. Por ejemplo, la especie marina, etc. Entonces, eso es un título. Una frase nominal. Un texto también puede tener una idea principal en la cual van a girar las demás ideas. Dice, es la idea que presenta el contenido más importante del texto. Se expresa en una oración. Esa idea principal puede estar al inicio, al medio o al final. Y tiene ideas secundarias. Son aquellas ideas que explican, detallan o desarrollan la idea principal. Preguntas para identificar partes de un texto. Para identificar hay ciertas preguntas. Vamos a ver en este esquema. Por ejemplo, dice, para identificar el título, yo me hago la pregunta de qué o quién se habla en el texto. Entonces, la respuesta será el título. El tema es de qué trata, sobre qué. La idea principal, qué se dice del tema. Y las ideas secundarias, ¿por qué? Las justificaciones de por qué. Entonces, esas son las preguntas para identificar cada parte del texto, la estructura del texto. Ahora vamos a sacar el cuadernillo, página 57. Vámonos a la parte práctica, a la que nos interesa. A veces tenemos dudas para hallar las ideas principales. Página 57. Aquí tenemos, dice, practicando en clase. Lee y responde las preguntas propuestas. Texto 1. Vamos a leer con mucha atención. ¿Ya? Dice, es un hecho comprobado que todos en el espejo la realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa. ¿Pero nos engañan los ojos? Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias al cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay dos tipos de reflexión de la luz. La reflexión especular, que caracteriza a las superficies brillantes y lisas, y la reflexión difusa, característica de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones. Entonces ahí hemos visto que todo va hablando sobre el espejo,
¿cierto? A ver, dice, ¿cuál es el tema del texto? Para saber cuál es el tema del texto, tengo que saber de qué está tratando. Todo habló sobre los espejos, ¿cierto? Muy bien. 1B. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Que la vista nos engaña frente al espejo? ¿Eso será lo principal? La reflexión difusa es la de un espejo. La reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea. La luz es importante para la reflexión especular. Las superficies no lisas caracterizan los cuerpos difusos. A ver. Muy bien, es la C. La reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea. Entonces, 2, respuesta C. 3. ¿Cuáles son los tipos de reflexión de la luz? Habían dos, ¿verdad? La reflexión especular y la reflexión difusa. Eso está en la alternativa D. 3D. Página 57. A ver, dice texto 2. Vamos a leer el texto 2. Habla sobre el petróleo. Dice, el petróleo ocupa un lugar importante en la economía moderna. Sus usos son múltiples y provechosos para el hombre. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus potencialidades. Por lo tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? Del petróleo. 4B. 5. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver. ¿De qué estamos hablando? ¿El petróleo es conocido desde hace milenios? ¿El olor del petróleo? No, ¿verdad? Por sus cualidades, ¿el valor del petróleo es mayor que la del oro? A ver, ¿habla de eso? A ver, ¿cuál será? Por sus cualidades. A ver. O la D, la economía moderna y el dólar. El petróleo, la humanidad y los animales. No tiene nada que ver con los animales. ¿Cuál es? Que el petróleo se le conoce desde hace milenios. Por lo tanto, 5A. 6. La palabra provechosos puede ser reemplazada. A ver, ¿dónde dice provechosos? A ver, encontramos en nuestro texto. Dice, el petróleo ocupa un lugar importante en la economía moderna. Sus usos son múltiples y provechosos. El sinónimo de provechosos podría ser beneficiosos. 6A. Texto número 3. Entre la obrera y la reina no hay diferencias genéticas, sino desarrollos diferentes por la alimentación que reciben cuando son larvas. La larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, que contiene 3 veces más azúcares que la miel común con que se alimenta la obrera. Además, la reina recibe más o menos 1.500 raciones de alimento, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. La reina vive 2 años de promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha encontrado que la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta se produce más hormona juvenil. Por esta razón, se cree que la reina produce más hormonas juveniles y menos radicales libres. Vive más tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? De las abejas, madres y reinas. Entonces, 7E. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título entre el texto que hemos visto? ¿Cuál será el mejor título? A ver, diferencias entre reina y obrera, la vida en el panal, nada que ver. La abeja reina y la jalea real, ¿no? La reproducción, la dieta de la abeja. ¿Cuál es la respuesta? La A. ¿Verdad? Diferencia entre abeja reina y obrera. Dicen que se diferencian en desarrollos por la forma de su alimentación. 9, pregunta 9. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, ¿cuál será? A, B, C o D. A ver, te espero unos segundos para que
Vayas pensando. A ver. La respuesta es la A. La reina se alimenta mejor que las demás abejas, la abeja reina. Muy bien, 9A. Texto número 4. Los adelantos científicos traen consigo una mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué estamos hablando hasta el comienzo? A ver, de los adelantos científicos. Muy bien. A ver, vamos a continuar, dice el texto. Pregunta número 11. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿La medicina? ¿Hablaba de la medicina que cambia la vida de muchas personas? No, ¿verdad? ¿Los adelantos científicos mejoran la calidad de vida de las personas? ¿Las máquinas muy pronto reemplazarán a los seres humanos? ¿Las personas de bajos recursos desconocen de los adelantos tecnológicos? ¿Los adelantos científicos están en la mira de las grandes potencias? ¿Cuál creen que sea la mejor respuesta? A ver. La idea principal es la B. Muy bien, la B. 12. La palabra continuo puede ser reemplazada por la palabra. Si digo que algo es continuo, algo es constantes. 12A. Ahora pasamos al texto número 5. Dice, en los Estados Unidos, hace años, se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada 1.500 habitantes. Antes, la gente sana y la más elegante relacionada con la piel bronceada presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar con sombra donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál? Está hablando del cáncer a la piel. Muy bien, respuesta D. 14. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿En cuál gira todo? A ver, está hablando de qué. El índice del cáncer a la piel de los Estados Unidos, la prevención del cáncer, el cáncer de la piel, un estudio estadístico, el carácter dañino de los días soleados o el cáncer y su proliferación en Norteamérica. ¿Cuál es? Muy bien, la D, el carácter dañino de los días soleados. ¿No? Ahora ya la gente se protege, no es como antes. Texto número 6. Dice, de acuerdo con el Fondo de la Población de la ONU, el 12 de octubre de 1999 nació el terrícola número 6 millones. México aporta a esta población casi 100 millones. La población mundial se duplica cada 40 años, por lo que se calcula que en el 2040 seremos 12.000 millones. En 1800 la población mundial llegó a 1.000 millones. En 1930 a 2.000 millones. En 1960 a 3.000 millones. En 1975 a 4.000 millones. En 1988 a 5 millones. La ONU calcula que cada día 400.000 nuevos habitantes se agregan a la población mundial, sobre todo en los países sobrepoblados, los más pobres. Ahí incrementan. Dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué está hablando? ¿Del incremento? ¿Está hablando del incremento del fondo de la población de los terrícolas? ¿El mundo o los pobres? ¿O la población mundial? Muy bien, de la población del mundo, ¿no? Mundial. 15C. 16. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, les doy unos segundos, vayan leyendo.
¿Será la A, la B, la C, la D o la E? A ver, la idea principal. La respuesta es la B. Muy bien. El incremento de la población mundial es constante, ¿no? Han sacado una cuenta que va aumentando la misma cantidad cada 40 años. Entonces, 16B. 17. Es incorrecto de acuerdo con el texto. Lo incorrecto. El 12 de octubre de 1999 nació el terrícola número 6.000 millones. Sí, eso decía. La B dice, en 1880 la población mundial llegó a 1.000 millones. Sí, eso decía. En México aporta la población casi 100 millones. Sí. La ONU calcula que cada día nacen 400.000 nuevos habitantes. Sí. La ONU aporta a esta población casi 100 millones. La ONU no, ¿verdad? La respuesta entonces 17E. Texto número 6. Es muy vieja la versión de que los paquidermos les temen a los ratones. Paquidermos son los elefantes. Dice, les temen a los ratones, pero es totalmente falsa. A pesar de que se les haya dado explicaciones del porqué de este miedo, se ha dicho, por ejemplo, que si un ratón llegara a meterse en la trompa de un elefante, este no podría respirar. Pero, como cualquier animal que sienta tapada su nariz, le quedaría el recurso de respirar por el hocico. Aparte de que le resultaría bastante fácil expulsar al ratón con un estornudo. En los circos y en los zoológicos se ha visto cómo los roedores pasan junto a los paquidermos, sin que estos sean presas de un ataque de pánico. Además, un elefante que tiene un olfato muy sensible no permitirá que su trompa fuera confundida con una guarida de roedores. Entonces, eso ha quedado descartado, que no tienen miedo, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Dice, pregunta 18. Dice, ¿cuál es el tema del texto? La versión de los paquidermos. El temor de los elefantes por los ratones. Ahí está la B. De eso se está tratando. 18B. 19. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, ¿los circos y los elefantes son complemento? No. ¿El temor de los elefantes por los ratones es falso? Sí. Está diciendo que es falso, que es pura idea, puro mito. Entonces 19B. 20. La palabra pánico puede ser reemplazada por siento pánico, siento espanto, ¿verdad? 20C. Ahí vemos un esquema gráfico en la cual se ve acerca de la estructura del texto. Tema es el asunto, el título es lo más específico. Recuerden que es una frase nominal. La idea principal es la idea más importante del texto y las ideas secundarias son los que complementan la idea principal. La que sigue es tarea para su casa. Van a leer con mucha atención y van a responder las preguntas que ahí aparecen. Eso ha sido la clase de hoy. Gracias.